Bueno, así las cosas. 18:44. 18:44 vamos a hablar de lo que está sucediendo con las falsas denuncias. Esto ustedes lo escucharán a menudo. Pese a que ha cambiado un poco el clima de época, esto sigue sucediendo. Falsas denuncias de abuso, falsas denuncias de acoso, falsas denuncias de violencia. Generalmente los que más sufren este tipo de denuncias son hombres, aunque también hay mujeres, digamos, no distingue a los sexos, si bien hay una mayor preeminencia de hombres, ¿no?, a sufrir este tipo de denuncias. Pero bueno, lo verán también en los medios de comunicación. En los últimos días surgió el caso de un muchacho que está reconociendo públicamente que él lo acusó falsamente al padre. Acá tuvimos en Rosario en su momento el caso de Dios Punk, por ejemplo, que era un cantante que tocaba en la calle, acá cerca, ¿no? Era peatonal, vendía fanzines en el colectivo y una chica lo acusó falsamente por tener conductas inapropiadas, entró en un proceso de presión y se arrojó de un edificio. Bueno, esto sucede a menudo. Para el caso vamos a hablar con Oscar Vini, que es médico psiquiatra, para comprender un poco, ¿no?, por qué se da este tipo de denuncias y cómo afecta a la psiquis, tanto al que la sufre, a la víctima, como también al victimario, ¿no?, al que las hace, porque creo que también afecta a ambas partes por igual. ¿Cómo estás, Oscar? Un gusto charlar con vos desde Gusto Rosario. enorme para mí. Te tengo que aclarar que soy metalero, ¿eh? Metalero. Ah, bien, 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 bien. Bueno, y no quiero meterme en la intimidad, pero ¿cuántos años tenés? Debes ser de aquella época también, ¿eh? Del heavy, de las Eh, bandas clásicas. Cuando yo era chico, Sí. me compraron un disco de vinilo que era el rock de la cárcel de Elvis Presley. Ah, Sí, bueno. que yo empecé con el rock con Elvis. Después vinieron los metaleros, Esto es un pero yo poquito empecé con Elvis. más abrasivo para el oído, digamos. Un poco más abrasivo. Bueno, ¿por qué se da? Me interesa analizarlo independientemente de lo legal. Hemos entrevistado a Claro. diferentes especialistas, pero ¿por qué se da desde lo que tiene que ver con la psiquis? ¿Por qué se da la falsa denuncia? ¿Por qué se hacen las falsas denuncias? ¿Cómo las sufren las víctimas y cómo las sufren también los victimarios? Mira, en este momento ha tomado estado público un caso de Guisani, de un médico. Pero eso ya se planteó en los eventos que hace la senadora Lozada, pero ahora tomó estado público en los grandes medios, porque el hijo de este médico explicó la técnica que usaba la mamá para falsificar la falsa denuncia, que no solamente era entrenarlos a los pibes para que mientan, sino que además los entrenaba para falsificar los test gráficos. Entonces, ahora se está discutiendo ¿qué tiene esta señora, esta mamá, en la mente y en el alma para haber hecho eso? Ujú. Eh, la cosa tiene estado público y la mayoría de las personas que escuchen a esta mamá van a ver un nivel de furia, un Ujú. nivel de odio hacia su marido fenomenal. Y lo que llamó también la atención es que hay una perito que es una profesora universitaria en la Universidad de La Plata, que también apoyó el diagnóstico de falsa denuncia. Es decir, acá se juntan las dos cosas. Una mamá Ujú. con una pasión desenfrenada por el odio, Ujú. porque tenemos que asumir que estas cosas existen, y una perito mujer que avaló todo esto. Se puede, en principio, prima facie, dirían los abogados, concluir respecto a lo que vos decís, que el principal móvil que impulsa las falsas denuncias es el odio, es el resentimiento, es la bronca, en definitiva. Yo te diría que no, que el móvil no es ese. La forma Ajá. que asume es ese. El móvil es que desde hace varios años, yo lo tengo registrado como epidemia en el 2000. Hay un famoso juez de familia, el doctor Ernesto Cárdenas. Ujú. Él dijo en el año 2000, ya tenemos una epidemia de falsas denuncias. Año 2000. Para, Ujú. en el 2000, o sea, estamos hablando de 25 años. Ujú. Ahora, para que exista una falsa denuncia, no basta con el odio de una mujer, porque mujeres con odio
Hubo hombres, ha habido siempre. Ujú. Lo que nosotros tenemos ahora es una cuestión epocal, un clima de época, en donde antes de esta epidemia, una mujer con odio podría insultar a su hombre, Ujú. tirarle los platos por la cabeza, darle con la sartén por la cabeza, pegarle, sí. Hay muchas formas de canalizar el odio, Ujú. muchas, Sí, sí. pero esta es una forma específica, lamentablemente apoyada y patrocinada por políticas de Estado. O sea, Hay a ver, las políticas de Estado influenciadas por la Agenda 2030, entiendo por el progresismo, wokismo, como se lo quiera ver, liberaron de alguna forma la furia reprimida y como que le dijeron a la mujer, igualmente esto también pasa con hombres, no solamente lo de mujeres son las que terminan siendo falsa denuncia, pero principalmente son contra hombres las falsas denuncias, pero digo, la liberaron a la mujer como para decirle, bueno, podés hacer lo que vos quieras, total no vas a tener ninguna consecuencia. Entiendo que va por eh, ese lado. en principio, a Sí, las mujeres humildes, cuando hacían una denuncia, se les daba un plan social, se les daba dinero durante ciertos meses. un plan Es social. decir, lo que le ha dicho el Estado a través del Poder Judicial, pero especialmente a través de los medios de comunicación y de ciertos sectores de la política, Ujú. los políticos que gobernaron los últimos 20 y pico de años, es forma parte de tus derechos que ataques y odio, muerte al macho, se llegaba a Claro, decir, claro. y se encontraba en el Poder Judicial con todo un aparato jurídico que patrocinaba, avalaba, consentía y le daba impunidad a eso. Entonces así se generó una epidemia. Una epidemia no se generó de un día para otro, se generó con un estado de cosas. Lamento decirlo. Esto fue algo programado, pergeñado con antelación, digamos, planificado fríamente, por lo que vos decís. Es muy duro decirlo así, pero tenemos que pensar que ha sido así. Yo hablo con muchas personas y le digo, ¿en qué momento Ujú. a los jueces, pero predominantemente a los fiscales, parece haber sido en el año 2000 y mucho más fuerte en el 2003? ¿En qué momento les dijeron, cuando venga una denuncia, no importa que sea falsa, a los tipos hay que reventarlos? Hay un momento en donde esto, yo te lo digo brutalmente, Ujú. se debe haber usado alguna forma mucho más técnica, mucho más pura, más elevada, pero en la práctica lo que ocurre es esto básicamente con los fiscales. Con los fiscales. Digo, no, Nosotros tenemos, y pensando en voz alta, digo, qué loco, porque, a ver, hay jueces hombres que tienen hijos hombres. eh, es imposible suprimir al hombre, digamos, no siempre está la figura del hombre. Es muy loco esto, o sea, terminar avalando algo que después va a repercutir sobre tu propia familia, inclusive. así es, así es, eh, es un tema que ha tenido un nivel de prensa casi cero, en 25 años. Esporádicamente Ujú. aparecía algo. Y la clase política, nosotros, Dios sabe cuántos legisladores tenemos nosotros entre todas las provincias a nivel nacional, muchísimos. Ujú. Ahora, que haya dos que traten el tema, Carolina Lozada y Lilia Lemoine, Ujú. esta es una cuestión política. Yo tengo amigos en la política y lo he hablado con algunos que están en el peronismo, en el kirchnerismo y otros en la Unión Cívica Radical. Ujú. Y el que mejor me lo explicó fue una alta autoridad, al cual respeto muchísimo, del radicalismo. Me dijo, hay que asumir que en los últimos 20 y pico de años, la agenda de género, la agenda feminista, Ujú. causó que el 25-30% de nuestros electores, de nuestros militantes, sean así. Es decir, que si yo salgo a oponerme a eso, puedo llegar a tener una pérdida de votos enorme. Claro. Pero me parece que los políticos están encerrados entre la O sea, espada y la pared. no es políticamente correcto decirlo. No, Ah, es claro. políticamente incorrecto el tema. Ahora, no Política- obstante, teóricamente, dicen los expertos, los analistas, los sociólogos, estamos en el momento de un cambio de época, no solamente por el influjo de lo actuado a nivel cultural por el gobierno de Javier Milei, independientemente de lo que uno piense de él, sino por lo que sucede a nivel global. Esto, no obstante,
a ver, pese a esto, sigue habiendo falsa denuncia, porque tengo amigos que me dicen, mi mujer me sigue denunciando, mi exmujer, tal persona me sigue denunciando. O sea, cambió pero no cambió la cosa. Estamos en un proceso de transición en todo caso. Es posible, digamos, lo que cambió es que no había dentro de nuestros gobiernos de los últimos 25 años una actitud gubernamental que diga, ojo con esto. Claro. Entonces, lo que hace este gobierno es decir, acá hay un Ministerio de la Mujer que funciona poco y nada. Cuando la senadora Lozada ha hecho una manifestación sobre esto, fue el ministro de Justicia. Es el ministro de Justicia el que dice estas falsas denuncias son muy dañinas, no solo para el hombre, para la familia, y especialmente para los pibes. Son los niños los que caen bajo el fuego. ¿Actúa de forma correcta acá el gobierno en cuanto a la mirada que baja, pongámoslo de este modo, baja hacia la sociedad a través del Ministerio de Justicia, a través de Julio Libarona, con luchar contra la falsa denuncia? ¿Actúa de la forma correcta para vos? En mi opinión, yo diría que el diagnóstico está en lo que vos dijiste. Estamos ante un cambio de época. Esta época, que vos sabés que predominó también en Estados Unidos, en Hollywood. Hubo una época en donde Blancanieves tenía que ser negra, el príncipe valiente gay, y así. O sea, esto es una cuestión cultural de toda una época. Es posible que Milei, el gobierno de Milei, aparezca en un momento donde esta época empieza a amainar un poquitito, Y entonces a mí me parece que Milei lee esto, lo capitaliza y hace algunos movimientos. Los movimientos son muy suaves y muy pequeños, ojo, son suaves y pequeños, porque el poder político del otro sigue siendo enorme. Por eso, nosotros vamos dentro de pocos días a una elección muy importante en Provincia de Buenos Aires. Y Provincia de Buenos Aires tiene un peso político enorme todavía de las políticas de género, de los ministerios y la Secretaría de Mujer. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que yo encontré? Una mujer muy seria, militante, un cuadro político, militante feminista y militante de la izquierda seria, vinculada al perro Santillán, militó todo esto creyendo firmemente y honestamente que era lo mejor. ¿Sabés qué le pasó? De enchufar una falsa denuncia al hermano y el hermano está preso. Entonces ahora ella me dice, ¿qué es esto? ¿Ves? Lamentablemente se nos acaba el tiempo, digamos, voy a volver a convocarte para otra vez, pero ¿ves una posible solución a largo plazo? Porque, a ver, acá tenemos un gobierno radical como el de Puyaro, que en algunas cosas es liberal en lo económico, pero en esto está full con las políticas de género, en otras provincias pasa lo mismo, o sea, esto es como transversal hacia todos los colores políticos. ¿Ves una posible solución a futuro o vamos a seguir con esta situación de que parece que cambia, pero en realidad no cambia? Ay, mi Dios, me estás planteando la pregunta muy difícil, pero la más correcta. O sea, ¿vamos a tener cambios importantes o vamos a tener cambios a la manera del gato pardo? Claro. ¿Cambiar algo? Esta es la gran pregunta. Exactamente. Esta es la gran pregunta. Gracias. Yo te digo, ¿qué es lo que está cambiando? Sí. Los movimientos de familiares presos por falsa denuncia son cada vez más fuertes. Eso está cambiando. Los abogados están cada vez más lúcidos en pelear las causas. Los peritos estamos cada vez más firmes. ¿Qué es lo que me trajo a mí como perito en la actitud del gobierno? Me hizo sentir más firme, más sólido. Yo ahora cuando hablo con un fiscal estoy más firme, más categórico. Bien. Porque están en la picota ellos. Bien. Gracias enormes por este contacto, Oscar. Un abrazo gigante y muchas gracias a vos. Un abrazo gigante.